Bienvenidos chicos a una nueva oportunidad, a una nueva clase, en este caso de sistemática. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, o el cómo se clasifican los organismos. Sean todos muy bienvenidos, pongan mucha atención y comenzaremos con este tema. Y comenzamos. El objetivo curricular que vamos a ver esta vez es analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, considerando dos puntos: evidencias de la evolución como el registro fósil, la estructura anatómica homóloga, la embriología y las secuencias de ADN, cosa que ya hemos estado viendo. Los postulados de la teoría de la selección natural, también estuvimos viendo un poquito, los aportes científicos como Darwin y Wallace, ¿ya? Y lo que es biodiversidad y sistemática, que es lo que vamos a tratar en esta clase. Primero que nada, recordar el concepto de biodiversidad, ¿ya? Es lo primero de todo. La biodiversidad en este caso va a incluir tres niveles. Obviamente que el de genes, diversidad de genes, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. La diversidad de genes en este caso se va a referir a la cantidad o variabilidad que va a haber, ¿cierto?, de distintos genes en una población, ya con el objetivo de que estos genes ayuden, en este caso, a que el organismo se adapte a ese ambiente y pueda sobrevivir, ¿ya? Eso da una gran variabilidad genética. O sea, entre más variabilidad genética haya en una población, mucho mejor se va a adaptar a un ambiente. Y la variabilidad genética se va produciendo gracias a las mutaciones y la reproducción sexual. Luego tenemos la diversidad de especies, ya, que destaca por su valor los endemismos. Cuando hablamos de endemismo, quiere decir que son especies que se encuentran en un único lugar, ya. En Chile, por ejemplo, hay hartas especies que son endémicas. Y la distribución va a estar condicionada por la latitud. La latitud en este caso se refiere a las distintas partes del mundo, pero teniendo como punto de referencia la línea del Ecuador. Y acá dice, por lo general hay unas zonas donde hay mucho más biodiversidad y esas zonas se les conocen como puntos calientes o hotspots, ¿ya? Que son zonas donde hay demasiada biodiversidad y muy rica en biodiversidad, tanto de especies animales, especies vegetales, una diversidad de sinfín de ecosistemas y obviamente que al haber tanto animales también hay una diversidad de genes. Y tenemos la diversidad de ecosistemas, que la diversidad de ecosistemas dice que está limitado espacialmente atendiendo a criterios como vegetación y clima. O sea, estos ecosistemas por lo general van a ir dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones climáticas y de la vegetación que hay ahí, ¿ya? Por ejemplo, hay ecosistemas donde hay un desierto, ecosistemas donde hay un bosque de un tipo, bosque de otro tipo, como caducifolio o siempre verde. Climas que pueden ser muy lluviosos, demasiado secos o pueden ser muy fríos, ¿ya? Y eso va a dar una diversidad ecológica, o sea que va a decir que también se incluyen especies específicas para dichos ecosistemas, como por ejemplo vamos a encontrar un escorpión en el desierto, un oso polar en el Ártico y así sucesivamente. Ahora toda esta biodiversidad de vida, de alguna forma hay que clasificarla para mejorar el estudio. Actualmente se conocen casi 8,7 millones de especies de seres vivos. Ya, esto es como el último dato que se tiene, donde aproximadamente de animales tenemos el 12% descrito, de hongos tenemos el 7% descrito, plantas tenemos como el 70% por ciento descrita, protozoos el 22% descrita y alga y mohos el 50% descritos. ¿Ya? O sea, quiere decir que no conocemos ni siquiera la cuarta parte de todas las especies que hay. Lo que más se conoce son de plantas. Eso es lo que más hoy en día sabemos. Pero de animales,
o por ejemplo de protozoos se conoce muy poco. Y para todo esto siempre es preciso una clasificación que vaya a facilitar el estudio. Y gracias a eso aparece el concepto de sistemática. Y la sistemática es una ciencia que en este caso clasifica. Pero ¿qué cosa clasifica? A los seres vivos. Clasifica en este caso a los seres vivos, ¿de qué forma? Eso es lo que vamos a tratar de ir explicando más adelante. Nosotros cuando vamos a una biblioteca necesitamos, por ejemplo, encontrar un libro específico. Por ejemplo, yo si quiero ir a la biblioteca a buscar un libro que se llama Biología General de Solomón, por ejemplo, yo voy, ¿cierto? Y me llevan a una parte, en esa parte ahí está seleccionado lo de ciencia, luego lo que está de ciencia se va seleccionando de acuerdo a biología, química, física, ecología y otros temas. Yo voy a donde dice biología y después voy leyendo con una clasificación que van teniendo hasta llegar al libro. Acá ocurre exactamente lo mismo con los animales. O sea, primero que nada hay un dominio grande donde está toda la vida, ¿ya? Está toda la vida y por todos lados desbordando. Esa vida, obviamente que yo tengo que ir separando. O sea, primero que nada, la vida que corresponde a las células procariontes y después las células eucariontes, y después voy especificando más. O sea, organismos ya que tengan una característica, tengan otra, y voy clasificando nuevamente y nuevamente hasta llegar a nivel de especie. Por ejemplo, llegar al nivel de especie de, por ejemplo, el gatito, ya yo sé que anteriormente a ese gatito habían muchos animales que tienen un pasado evolutivo con él. Ya, entonces por eso se tuvo que crear este sistema de clasificación que es parte de la sistemática. Por lo tanto, sistemática es la ciencia que se ocupa de describir y clasificar a los seres vivos. Trabaja sobre datos aportados por otras ciencias y con la ayuda de taxonomía y nomenclatura. O sea, hay otras dos consecuencias y dos ciencias que ayudan a la sistemática. Una se llama taxonomía y la otra nomenclatura. Y las vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de taxonomía, nosotros vamos a hablar de netamente la parte de clasificación jerárquica de los organismos, ¿ya? O sea, esto es parte de la sistemática. Y nosotros podemos clasificar a los organismos de acuerdo a lo que tengo acá en este lado, ¿cierto? De acuerdo a esto, ¿ya? Por lo general, esto va del dominio más grande hasta el más particular, ¿ya? Cada uno, cada uno de estos que están encerrados en copitas, cada uno de estos, este y este, se denominan taxones o categorías taxonómicas, ¿ya? Estos taxones me van dando ciertas características de grupos de animales, ¿ya? Y cada vez va especificándose más. Por ejemplo, la primera parte es la vida. Ahí están todo lo que es ser vivo. Después vienen los dominios. Ya hay una clasificación y separación de organismos. Luego vienen los reinos, y así continúo con filodivisión, clase, orden, familia, género, hasta llegar a la especie que es lo más particular. Vamos a ir viendo cómo funciona esto que le estoy diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos este esquema, donde este parte, eso sí, que parte desde la parte que estamos acá, desde la parte de reino. O sea, se saltó el dominio de la vida. Y por lo general hacen eso. Parte de reino, después hay un filo que están los cordados, subfilo vertebrado, superclases de trápodos, después tenemos las clases aves y mamíferos, y se fijan que acá vamos englobando harta especies. Por ejemplo, animales, yo aquí tengo todos los animales, el que se me ocurra. Cuando hablamos de, en este caso, los
cordados, por ejemplo, en ese caso estamos hablando de todos aquellos animales que tienen eh, una cuerda dorsal o notocorda que le llaman, ¿ya? Que en este caso, un tubo neural hueco o hendiduras branquiales y cola, por ejemplo, o que tengan en este caso una especie de columna vertebral, ¿cierto? Ahí estarían todos estos que son los cordados. Y ahí hay harta especie. Pero luego vamos especificando a solamente los vertebrados, ya, porque los cordados también hay algunos que tienen, ¿cierto? Como una especie de vértebra falsa, ya, porque son cartilaginosas. Y ahora cuando hablamos de vertebrados solamente estamos hablando de los que tienen huesos, ¿ya? Después, esos que tienen hueso, ya lo vamos a llevar a los tetrápodos, que en este caso quiere decir que caminan, pero después ya estamos separando en clase, mamífero y ave, ahí ya se separó totalmente. Mamíferos, ¿cierto? Son cuadrúpedos que tienen glándulas mamarias y las aves no tienen ni vuelan, o sea, totalmente distinto. Pero después seguimos especificando. En carnívoros, o sea, que comen carne, el tringiforme, que en este caso comen completo sus presas y después los regurgitan en algo que se llama egagrópila. Después tenemos la familia de los cánidos, acá los titánidas, acá tenemos el género Canis, acá Tito, ya eso es más específico todavía, y después llegamos a nivel de especie, en este caso Canis lupus familiari y Tito alba. Ya, o sea, siempre se parte de lo macro a lo pequeño y cada nivel va dando distintas características. Ahora, a partir de esto, de estas categorías taxonómicas, hay muchos ejemplos. Cuando hablamos a nivel de reino, nosotros vamos a hablar de conjuntos de filo o de conjuntos de divisiones. Cuando hablamos de filo, vamos a hablar de conjuntos de clase o conjuntos de caracteres comunes. Cuando hablamos de clase, estamos hablando de conjuntos de órdenes. Cuando hablamos de orden, estamos hablando de conjuntos de familia. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de conjuntos de género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de conjunto de especies. Y cuando llegamos a especies, estamos hablando de un grupo de animales que tienen características similares, se pueden reproducir entre sí y que la descendencia que van a tener siempre va a ser fértil, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo del ser humano como especie animal y en este caso del olivo como especie vegetal. El olivo, el nombre científico es Olea europea, en cambio el del ser humano es Homo sapiens. Ahí estamos a nivel de ellos. Ahora si estamos a nivel de Homo, ya por lo general, nivel de Homo, estamos hablando de todos los homínidos. En cambio, la especie vegetal Olea, estamos hablando ya de especies que ni siquiera son aceitunas, ¿ya? No dan olivos, de hecho. Y así podríamos ir maximizando también cada uno de ellos, ¿ya? Esto es más específico, sí. Ahora, ¿qué voy a considerar yo para clasificar? Primero que nada, antiguamente había lo que se llamaban sistemas artificiales y están los sistemas naturales. Artificiales antiguamente se empezaban a clasificar a las especies según lo que hacían o según las acciones que tenían. Por ejemplo, antes se decían que estaban las especies nadadoras y voladoras, y esa era la clasificación. Pero después comenzaron a haber sistemas naturales, ya que en este caso se clasifican los seres vivos según criterios basados en relaciones evolutivas. O sea, ahora después se empezó a ver las evidencias que habían de la evolución, más lo que hoy en día se sabe de cada una de las especies, y se van comparando evolutivamente, ¿ya? Y por eso hoy en día tengo más cercanía evolutiva, por ejemplo, entre el delfín y el murciélago. Hay una cercanía más cercana que el ave con el murciélago, en este caso. Bueno, el ave tiene más cercanía al pingüino. Y son especies totalmente distintas, pero es así, hay más cercanía entre ellos. Dentro de los sistemas naturales nosotros podemos considerar los sistemas fenéticos y los sistemas filogenéticos. Cuando hablamos del sistema fenético, nosotros vamos a hablar más que nada de
cuando se quieren clasificar a los organismos según lo externo o cómo se ve. Y filogenético ya quiere decir que estamos hablando de la historia evolutiva de esos organismos, ¿ya? Y obviamente que esto se apoya mediante la filogenética y la filogenia. Que la filogenética, dice, se ocupa del estudio de las relaciones evolutivas de una especie o de un grupo de organismos. Y gracias a la filogenética, hoy en día existen los que se llaman árboles filogenéticos, que son arbolitos donde voy haciendo una relación de las especies, ¿ya? Y así con eso me voy dando cuenta cuál es más cercana y cuál es más lejana. Y la filogenia es la clasificación que refleja la historia evolutiva de una especie o de un grupo de organismos, ¿ya? Por lo tanto, yo para poder clasificar necesito, primero que nada, ver externamente cómo es el animalito o la planta y aparte de eso, ver la historia evolutiva. Pero ¿cómo veo esa historia evolutiva? ¿Ya? Esto que está aquí, por ejemplo, es un árbol filogenético. Y el árbol filogenético siempre tiene un ancestro en común que va a dar origen a muchos otros, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí una relación estrecha entre la serpiente y las lagartijas, ¿cierto? Ellos son más cercanos. Pero, por ejemplo, una lagartija es muy lejana en comparación con un mamífero, ya, pero no tan lejana, por ejemplo, que con la tortuga. O no tan lejana, por ejemplo, con este pececito que estaba aquí, o con los cocodrilos, ¿ya? Y así se va viendo este árbol filogenético. ¿Cuáles son las herramientas que necesito para ver la historia evolutiva de todo esto? Esto que está acá, lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo en algún momento morfología comparada, ya en este caso el estudio de la anatomía, el desarrollo embrionario, el estudio de la estructura celular o el estudio de los fósiles. Cuando hablamos de anatomía, estamos hablando de los órganos homólogos y análogos. Los homólogos, ¿cierto? Que eran aquellos que tenían similares estructuras, pero muy distinta función. Y los análogos, que en este caso eran órganos que cumplían la misma función, pero tenían un distinto origen evolutivo. Tenemos el estudio del desarrollo embrionario, que era la comparación de estos embriones. Tenía el estudio de la estructura celular, ya en este caso ver de qué está hecha la célula y las características que tiene la célula procarionte y eucarionte. El estudio de los fósiles, ya en este caso los distintos tipos de fósiles, el petrificado, el permineralizado, las huellas, impronta, etcétera. Y hoy en día a eso se le añade la bioquímica comparada, donde estamos viendo la relación que hay entre los aminoácidos y las proteínas entre distintas especies y lo que pasa con la sucesión de nucleótidos del ARN y del ADN, o cómo el ADN y ARN va cambiando entre las distintas especies. Ahora, en cuanto a la historia de las clasificaciones, primero que nada, antes de Cristo se hablaba de dos reinos, plantas y animales, porque eso era lo que uno veía. O sea, iba para afuera, veía plantas y animales. Haeckel en 1894 añadió protista, ya que los protistas eran los microscópicos, porque ahí ya se estaba sabiendo del mundo microscópico. Pero luego Copeland en 1956 cambió eso, añadiendo un reino monera para diferenciar, ¿cierto?, de los protistas que eran eucariontes con los moneras que eran las bacterias. Después Whitaker en 1969 propuso los 5 reinos y eso estuvo por muchos años, donde estaba el reino de las plantas, animal, fungi, protista y monera. Y de hecho hoy en día incluso se sigue estudiando de esa forma, sobre todo por el currículum de hoy en día de Chile. Pero hoy en día, eh, cuando hablamos de monera, en ese caso que está ahí, están hablando, por ejemplo, de todos los que son bacterias. Cuando hablamos de protistas, están hablando, en este caso, de
las amebas y todos organismos que son similares. Fungi en este caso están hablando de los hongos, animal, están hablando de los animales y las plantas, las plantas. Posteriormente, Margulis en 1988 separó un poco más el dominio anterior, ¿cierto? Antes no existía el dominio, después de esa fecha existió lo que se llama dominio y separó en dos dominios, el del grupo de las células eucariote y de las células procarionte. Entonces está el dominio procariota y eucariota, donde el procariota en este caso era el monera con las bacterias y el eucariota cambió el nombre de protista a protoctista, fungi, animal y vegetal, pero siguen siendo iguales. Y hoy en día el que se acepta es la clasificación de WUS de 1990, donde hay 3 dominios y 6 reinos. Tenemos el dominio de las arqueobacterias, donde está el reino de las bacterias, de las arqueobacterias, que son las bacterias más antiguas que hay, que viven en condiciones inhóspitas y que por lo general en los lugares donde yo sé que no hay ninguna bacteria o me dicen que no hay ninguna bacteria, ahí viven. Por lo general en los cráteres de los volcanes, en los fondos marinos, ahí están estas arqueobacterias. Después tenemos el dominio de las bacterias, obviamente que son las bacterias comunes, esas que están en todos lados. Protoctista, ya organismos, por lo general, protoctista por lo general acaban a estar todos los organismos que no hay dónde clasificarlos. Así en simples palabras. Ya que no son ni mónera, no son ni fungi, ni animales, ni vegetales, ahí están los protoctistas. Fungi son todos los hongos, como los digüeñes, los, ¿cómo que se llama? Los champiñones, entre otros. Animal, todos los animales y vegetales, todas las plantas. Y ahí tenemos una cosmovisión, ¿cierto? De cómo es el reino protista, cómo el protoctista y cómo estos están diversos en estas ramas filogenéticas que hay. Luego, habíamos dicho que la sistemática también se apoyaba de algo que se llamaba nomenclatura. Y la nomenclatura en este caso es la ciencia que se ocupa de dar un nombre científico o dar nombre a los taxones según reglas establecidas. Hoy en día estamos utilizando el sistema binomial de nomenclatura, ¿ya? Que fue propuesto en 1753 por Linneo. Las especies se designan por un nombre científico en latín. Este se compone de dos nombres, el genérico y el específico. Por lo tanto, está compuesto por un epíteto genérico y un epíteto específico. Y vamos a ver cuál es, que vendría siendo esto. ¿Ya? Los nombres científicos, la primera regla es que tiene que ser derivado del latín o parecerse al latín. La segunda regla, ya, y que estas son reglas importantes, el primer nombre que está aquí, el de Homo, empieza con mayúscula. El segundo es siempre con minúscula. Y si hay un tercero en el caso de una subespecie, también es minúscula. Lo otro, que si yo esto lo escribo en computador, siempre lo tengo que tener en cursiva. Y si yo lo escribo a mano, siempre lo escribo teniendo en cuenta que este es mayúscula y este es minúscula y lo subrayo. Si no está mal escrito. ¿Ya? El género que aparece aquí también se le conoce como epíteto genérico y el otro como epíteto específico. En este caso, cuando hablamos de epíteto genérico, nosotros vamos a hablar del nivel de género. Y resulta que si hablamos de nivel de género, estamos hablando de todos los homínidos, ¿ya? Pero si hablamos a nivel de la segunda parte, que es el epíteto específico, yo ahí recién voy a decir que estamos hablando de este humano, ¿ya? Y obviamente que todos los nombres científicos van acompañados, van acompañados en este caso de un nombre vulgar.
Ya, pero este nombre vulgar no tiene un nombre válido. No es un nombre válido. Y les voy a decir el por qué. Por ejemplo, ese hoy en día en distintas partes del Chile lo conocen con distintos nombres. Por ejemplo, el terotero, el leque, ave fría, alcaraván, pellar, queltehue, trailer o traile o triel. Y estamos hablando que es el mismo pájaro, la misma ave. Por lo tanto, para evitar esos problemas, se inventó el nombre científico. Y el ave se llama Vanellus chilensis o quilensis, le dicen también. Y ese es su nombre científico. Y ese aquí en la quebrada del Ají va a ser el mismo en todas partes, independientemente de los nombres vulgares o vernaculares que les tengan. Lo mismo puede pasar con las mascotas, el perro. Por ejemplo, en Chile le llaman perro, quiltro, quilterri, amigo, picho, cachupín, checuas. En Costa Rica son los zaguate. En Panamá los tinaqueros o los tinaquer. Guatemala los chuminos. Y en Perú son los canes. Por lo tanto, es por eso que se puso nombre científico el de Canis lupus familiaris. Y aquí, si se fijan, se especificó un poco más, porque estamos hablando de Canis lupus, pero después se puso un tercer epíteto que se llama familiaris. Y eso lo vamos a ver el por qué. Así que este que está aquí no es un ratón de cola larga, sino que es un Oligorhizomis longicaudatus. Este no es un ratoncito oliváceo, sino que un Abrotrix oliváceo. Este no es una rata, sino que es un Ratus ratus. Eso no es un guarén, sino que es un Ratus norvegicus. Este no es un coihue, sino que es un Notophagus dombelli. Ah, y ella es una araucaria, porque resulta que se llama Araucaria araucana. Por lo tanto, una araucaria. La conocen en todos lados por el mismo nombre. El tercer epíteto que estaba ahí es debido al concepto de subespecie, que es un taxón que viene después de la especie. Y aquí van a estar los individuos que, aparte de tener caracteres propios de la misma especie, tienen en común otros caracteres y hacen una pequeña diferencia. Como por ejemplo el tigre, el Panthera tigris, vamos a tener varias subespecies. Por ejemplo, esa que está ahí es el de Sumatra, Panthera tigris sumatrae. Pero también está el tigre de Bengala, el de Indochina, el malayo, el de Sumatra, el amur, el tigre del sur de China, ¿ya? Pero todos ellos son de la misma especie, de la especie Panthera tigris. Y después vamos a tener otro concepto que va ligado a este. Muchas veces uno lo busca por bibliografía, encuentra que es el mismo concepto, o muchas veces lo encuentran que está dentro de este concepto, que es el concepto de raza. Raza también es para casi lo mismo. Son los cambios fenotípicos debido a las condiciones del medio, pero son la misma especie. La diferencia principal está en que este anterior, subespecie, se clasifica y es parte de los taxones de la clasificación taxonómica, o sea, un tercer epíteto. El de raza es un concepto que carece, en este caso, carece de aprobación científica. Y aparte, este nombre se lo dan a las especies que por lo general son domésticas o son cercanas al hombre o al mismo hombre, como el caso de los gatos. Todos esos gatos, por muy distintos que sean, se van a poder aparear, van a poder tener crías, incluso entre más se aparean con distintas eh, morfología externa, en este caso con distintos fenotipos, más variedad de razas voy a tener. Así que, obviamente que, resumiendo todo, hasta ahora hemos visto lo que son, primero que nada, biodiversidad. Segundo,
que lo que es la sistemática, que es el estudio en este caso de la clasificación, que va acompañado de otros dos estudios, por lo tanto son tres cosas. El estudio de la taxonomía, que clasifica a las especies según criterios taxonómicos o taxones, que va desde el, el criterio más grande, que es la vida, ¿ya? Después va por el criterio de dominio, después seguía clasificándose con el de reino, después con el de filo, después con el de clase, orden, familia, género y especie. Y cada vez que iba desde lo más alto a lo más específico, yo me iba acercando más evolutivamente. Los rasgos evolutivos se van acercando. Por lo tanto, cuando estamos hablando a nivel de especie, estamos hablando de un grupo de los mismos individuos que se pueden reproducir entre sí, tener descendencia fértil. Un ejemplo de todo esto, por ejemplo, podríamos hablar de lo que pasa con los caballos, y los burros, ¿ya? Por ejemplo, ellos tienen el mismo género, ¿ya? Pero son distintas especies. Tienen toda la clasificación igual, hasta que llegan al nivel de género, ¿ya? Pero después cuando viene al siguiente nivel, que es especie, los caballos con los burros no son lo mismo, son especies distintas. ¿Se pueden cruzar entre sí? Sí, se pueden cruzar. Y tienen un hijito, en este caso tienen, no hijitos, sino que tienen crías, pero las crías son infértiles, ¿ya? Y es justamente porque no son de la misma especie. A ellos se les llama híbridos, ¿ya? La cruza en este caso de un caballo con una burra, lo vamos a llamar mula. Y la mula, en este caso, que la utilizan como trabajo y todo eso, es una especie infértil. Que esa mula, si está con otros mulitos, no va a poder tener más mulitos chiquititos. No, hasta ahí llegó. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tratan de cruzar un león con un tigre, ¿cierto? Ellos también tienen el mismo género, pero al llegar al nivel de especie ya son distintos. Es distinto lo que pasa a nivel de subespecie. Ya, por ejemplo, cuando hablamos del lobo y hablamos del perro, ellos son subespecies. El lobo, en este caso, es Canus lupus, ¿cierto? Esa es la especie del lobo y el perro. Y las subespecies se van diferenciando. Pero, por ejemplo, si yo cruzo un lobo con una perrita o una perrita con un lobo, yo voy a tener cachorritos que de hecho les dicen wolf dog, y esos cachorritos van a tener más cachorritos, porque son la misma especie, ¿ya? Y eso hay que tener claro. Y eso es lo que estuvimos viendo en la clase del día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, me pueden avisar. Para eso están las redes sociales, correo y todo lo demás. Y hasta la próxima. Muchas gracias.